Buen día, ¿cómo andan? Taller de escritura creativa. Hoy vamos a trabajar un par de conceptos que están buenos para profundizarlo. No lo vamos a profundizar, lo vamos a mencionar y después comentarle que hay un montón de literatura para profundizar esto. Pero nos van a servir para buscar un par de ejercicios. Uno de ellos es la estructura en el texto, la estructura como algo repetitivo, como algo conocido. ¿Qué pasa? Hay algunas miradas y alguna biología está vinculada a esto, y quizás alguna neurología, que lo repetitivo nos es cómodo, nos tranquiliza. Para la neurología es un camino que el cerebro ya hizo, para la biología responde a un sistema básico nuestro, nuestro sistema, nuestras células y los elementos más chiquititos de nosotros son fractales, son repeticiones. Estamos acostumbrados a la repetición. La repetición nos es cómodo. La literatura no es ajena a esto. Nosotros nos hallamos cómodos en formatos que son repetitivos y repetidos, porque cuando encontramos algo que ya conocíamos, nos relajamos, porque por un lado encontramos lo conocido, biológicamente dicen que funciona así, neuronalmente ya hay una brecha realizada, un lugar donde meternos, eh, pero hay algo de lo repetitivo que nos tranquiliza. Hay gente en cine que lo utiliza, bueno, Tarantino además de utilizar dicronía, utiliza lo repetitivo, formatos, cositas que se van repitiendo, pero las sagas, las series, todo es formato repetitivo y la literatura no es ajena a esto. En la literatura lo que se repite nos es cómodo y si nosotros esto lo sabemos como escritores, se ve traducido a que lo repetitivo le es cómodo al lector, lo repetitivo le es cómodo al escritor. Entonces, si sabemos como escritores que lo repetitivo le es cómodo al lector, hay veces que podemos generar formatos que sabemos que para el lector van a ser más fáciles de seguirnos, porque muchas veces se trata de que el lector le sea fácil seguirnos. Entonces, la idea es tener en cuenta esto. Por varias razones, lo repetitivo tendemos a repetir, tendemos a estar cómodos en lo repetido, tendemos a estar cómodos en lo conocido. Más que estar cómodo en lo repetido, a estar cómodo en lo conocido. El ejercicio de esta mirada y después vemos qué pasa con lo que cambia, lo conocido o lo repetido, aquel lugar donde estamos cómodos. La propuesta de esto entonces es escribir un texto en un formato repetitivo, canción, poema o en narrativa escribir una historia circular que se repita, una historia circular que se repita en sus elementos o que vuelva a empezar. ¿Vieron esos escritores que son circulares? Que te dan un pedacito. Hoyo suele escribir de manera circular, alguna cosa de más que es circular, escribiendo un formato que se repita, que vuelva a empezar, que tomen los elementos anteriores, que incorpore uno nuevo, que tomen los elementos anteriores, que incorpore uno nuevo y empezar a probar qué pasa con lo repetitivo en la escritura, en nuestra escritura. Hay formatos directamente que trabajan la repetición, hay autores que trabajan mucho en la repetición, pero sabemos que lo repetido, el repetir, es cómodo al lector. Además de que hay estructuras que se han respetado siempre. Más allá de que, si nos ponemos a pensar, por ahí son estructuras lógicas del mundo. Principio, medio, final. Preparación, desenlace, clímax. Pero hay estructuras en escritura que se han respetado siempre y los lectores están acostumbrados a consumir lectura en esa estructura. Pero ¿qué pasa cuando a lo que ya es repetido le introducimos algo nuevo que no estaba? O sea, cuando lo sacamos de estructura, cuando lo sacamos de sistema. ¿Qué pasa cuando introducimos algo nuevo? Por ejemplo, a nuestro estilo de escritores, a lo que sabemos hacer, a lo que manejamos, introducimos algo que no hemos hecho nunca, que no hemos manejado y lo profundizamos. Ampliamos nuestro mundo, ampliamos nuestra conciencia hacia algo nuevo, se incorpora con lo otro y lo otro se ve incorporado con lo nuevo y también se ve modificado. Y profundizamos el estilo. ¿Sí? Bueno, fuera de la escritura, mucho se dice que crecer en conciencia es ampliar elementos nuevos que los vamos aceptando e incorporando. Entonces, tenemos lo repetitivo y tenemos lo nuevo, lo que nos amplía. Hay una cierta medicina que dice que hay que ir incorporando elementos nuevos y que eso
va, va a generar que se amplíe y que se resetee nuestro sistema. Bien, entonces, el elemento nuevo. Vamos a tomar esto de que lo repetitivo es a lo que tendemos y que el elemento nuevo es lo que nos hace crecer en todo sentido, pero decididamente como escritores nos hace crecer. Entonces, la propuesta ahora es tomar el elemento nuevo. Escribir algo nuevo, o sea, escribir algo que no hayan escrito nunca, de un modo que no hayan escrito nunca. Es más, escribir algo que le parezca que no se puede escribir. Aquel que dice, no, pues yo no podría hacer poesía jamás, yo jamás podría hacer una novela. Escriban poesía, escriban una novela. Aquello que se niegan a hacer, para Julia Cameron es algo que deberían hacer. Entonces, ejercicio, escribir algo que no hayan escrito nunca. Jugando, poema, novela, abordaje de determinado personaje. Y vamos a tomar ahora, para el ejercicio, lo repetitivo y lo nuevo. Vamos a reversionar. Y reversionar es introducir algo nuevo en algo repetido, en algo repetitivo, en algo que ya está conocido. Pero ¿cómo vamos a reversionar? Vamos a agarrar en este ejercicio una historia conocida y le vamos a modificar un elemento fundamental. Un solo elemento fundamental a una historia conocida. Eso va a modificar la historia completa, porque el elemento nuevo modifica la estructura completa, porque la estructura se ve enriquecida por el elemento nuevo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar Julieta, Romeo y Julieta, y vamos a poner que Julieta era hombre. O vamos a poner que Romeo era mujer. O vamos a tomar el sapo del príncipe encantado que besa a la princesa y la princesa se convierte en rana. Entonces era la princesa encantada. Vamos a modificar un elemento fundamental, un elemento que va a arrastrar la modificación de todos. Eso sería una cierta manera de reversionar y eso sería una cierta manera de modificar e introducir un elemento nuevo en una estructura que enriquece o modifica la estructura. Aquellos que creen que lo nuevo enriquece. O vamos a tomar como ejercicio un cuento o una historia nuestra, ¿sí? Y le vamos a modificar solamente un elemento fundamental, un solo elemento, y la vamos a reescribir con ese elemento modificado y vamos a ver que eso va a modificar toda la historia. Entonces tenemos la estructura, los elementos nuevos y finalmente, como este tercer ejercicio, la posibilidad de jugar entre la historia de la estructura y los elementos nuevos. Muchas veces cambiar un ingrediente básico modifica todo el sistema, refresca el texto y además nos permite ir ampliando un poco nuestro estilo con elementos nuevos que vamos experimentando y que vamos viendo, haciendo conciencia de escritor. Así que bueno, esto de... Bueno, nada, no mucho más para decir. Creo que esto ha sido todo, es un tema que lo tomamos de pasadita, estructura, elementos nuevos, la modificación, el cambio de la estructura, todo esto llevado a literatura, son elementos muy profundos que nosotros lo vamos a tomar de pasadita, como lo comentamos en teórico, y dejándole 3 ejercicios puntuales. De los 3 ejercicios puntuales les recomiendo, para que después sí hagan un trabajo de conciencia de escritor, el ejercicio de reversionar, muy utilizado. Modifiquen un elemento básico de alguna historia conocida o de alguna historia propia y vean cómo esa historia se cambia completa y cómo esa modificación modifica todo el sistema y modifica la estructura, que mantiene buena parte de sus elementos viejos, pero en una nueva versión, en una modificación donde el mundo se ha ampliado. Esto es el mundo del escritor, y si nos ponemos a pensar en esto, a hacer los ejercicios de pensarlo, se ha modificado nuestra estructura de escritor. Obviamente, probando con pasarlo por el ejercicio. Bien. Taller de escritura creativa, estructura, modificación, elementos nuevos. Hasta la semana que viene.